Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca del examen teórico de la materia de interfaces y microcontroladores del primer parcial. Los integrantes de este equipo somos Peralta Izquierdo Cristian Eric, Viveros Navarro Jennifer Alejandra, Sandoval Meneses Alan Josué y pertenecemos al grupo 7AM1. En este caso, el examen teórico consiste en realizar una red neuronal desde cero, como lo haremos utilizando una aplicación que se llama Google Collaboratory. A continuación, empezaremos a describir el programa que nosotros hemos realizado para obtener el resultado adecuado. Ahora bien, estamos aquí en el programa de Google Collaboratory. Es un programa de, vamos a decirlo, gratuito que nos ayudará a realizar en este caso la red neuronal que tenemos como objetivo realizar. Bueno, como primer punto, importamos las librerías y importamos las librerías NumPy, que son para el procesamiento numérico, el SciPy, que se utiliza para ampliar o expandir la variable, digo, la librería NumPy. Después declaramos el matplotlib pilot, perdón, la cual se va a encargar de hacer los gráficos correspondientes. Y aquí, bueno, ocupamos el Sklearn datasheet, el Make Circles, ya que nosotros haremos una red neuronal en base a la separación de dos áreas circulares. El siguiente punto, pues ya empezamos a crear el datasheet, declaramos la variable n que nos va a servir para determinar el número de registros que tenemos, la variable p que se utiliza para las características que se le van a asignar a cada uno de los registros que tenemos, en este caso 2 vamos a utilizar. Después hacemos la función de make circles. En esta se va a denotar el número de registros que tenemos, se va a tener una cierta separación, un factor de 0.5 de separación entre círculo y círculo, y vamos a generar un poco de ruido en este pequeño programa. Después, pues ya procederemos a imprimir cada uno de los valores. Se anotan todos los puntos en el eje y se le va a asignar un color. En este caso, pues vamos a asignarle el blue para el eje Y en todos los puntos. Y estamos usando podemos observar que es este pequeño círculo, ¿no? Bueno, lo simulamos para que se pueda observar claramente, y aquí está, ¿no? Es este círculo. Y lo mismo vamos a hacer con los otros par de puntos que vamos a utilizar para poder realizar la red neuronal. En este caso, pues tenemos cada uno de los puntos en el centro y le damos un color salmón. El print axis sirve para tener un cierto rango entre cada una de los ejes X y Y para vamos a decir que tener una separación equivalente entre cada una de ellas. Por eso es que la forma del círculo se ve eh, casi perfecta, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera. Y el print show, bueno, el PLT show se encarga de plotear estos valores. Bueno, ya posteriormente se procede a generar la red neuronal, pero para ello, bueno, debemos saber que tenemos una cierta finalidad, que es separar los puntos en dos clases diferentes. Para ello se realiza una clase, o se define una clase en la cual el inicializador de la clase se da de acuerdo a los parámetros de la capa, y debemos saber que están en función de W y V y B, de acuerdo a la teoría que se había visto durante los videos de, de las redes neuronales. Entonces, aquí ya para declarar la clase se sabe que esos parámetros están en función de las conexiones, del número de conexiones que entran. Está definido por el número de neuronas o de la determinación de las neuronas y la
función de activación. Entonces aquí lo que hicimos fue solamente asignarle la función de activación para que pues quede sobre esa variable, vamos a decirlo de esa manera. Y después creamos un vector que se refiere a las vallas, que se realiza de forma aleatoria por la función random que tenemos en esta parte, y los parámetros sean igual al número de neuronas. Bueno, después de eso se le asigna valores entre -1 a 1 para poder estandarizarlo. Y bueno, esta pequeña parte simulándola pues nos ayuda a crear capas para la red neuronal. Hasta este punto podemos observar que el programa funciona correctamente. En este punto ya declaramos nuestras clases y nuestras librerías, pero ahora procede a declarar cada una de las funciones de activación. Esto lo hacemos, bueno, la función, sabemos que la función de activación es donde se realiza una suma ponderada que realizan las neuronas, de cada una de las acciones que realizan las neuronas, ¿no? Esto permite, bueno, en caso de que se tengan ecuaciones que no sean lineales, permite combinar varias neuronas. Existen varios tipos de funciones de activación, como serían la sigmoide, tangencial hiperbólica, la ReLU, pero en este caso utilizaremos la sigmoide. Ahora, le vamos a asignar a la sigmoide, bueno, declaramos una variable de sig, la cual le vamos a asignar un parámetro de entrada, y vamos a declarar la función de la sigmoide, que sería esta. Pero como bien sabemos, es posible que se utilice posteriormente la derivada de la sigmoide. Es por ello que la obtenemos mediante esta pequeña expresión que igual se declara con los parámetros de entrada, ¿no? Ahora, también podemos definir una función ReLU, que es claro que va a funcionar entre un máximo de 0 y x. Y bueno, ya de aquí se pueden definir, no sé, quizá más funciones de activación que puedan ayudar a realizar nuestra propia red neuronal, ¿no? Posteriormente declaramos un vector a la cual le asignamos valores de entre -5 y 5, perdón, una disculpa, entre -5 y 5, y nos va a arrojar 100 valores. Entonces ya posterior a eso ya se imprime el valor de la función de la sigmoide. Si lo simulamos, bueno, aquí podemos observar que ya lo tenemos, pero una vez simulándolo se obtiene este mismo resultado, ¿no? Que ya sería la función ReLU, que posteriormente se utilizará para ya crear la red neuronal. Bueno, continuando con lo que es el desarrollo del código de la red neuronal, se está trabajando en Google Colaboratory y ya se ha realizado lo que es la importación de librerías, se ha creado el dataset, la clase de la capa de la red y las funciones de activación. Ahora voy a explicar lo del diseño de la red neuronal, en la cual se define una función que se encarga de crear la red neuronal. L0 y L1 son las variables que llaman a la clase Neural Layer con la variable P y cierto número de neuronas con la función sigmoide. Se define el número de neuronas donde la neurona de salida debe ser 1 para una salida binaria de 0 o 1. Se crea el createNN, se define el createNN y donde se crea la red con la activation function. NN se le pasa al vector topology y se le dice cuáles son las funciones de activación de todas las capas. En este caso es la misma. NN es el vector que dispone de todas las capas de la red neuronal y ahora simplemente se va a iterar considerando el índice L en todo el ciclo for. Y NNAppend Neural Layer crea el objeto de la clase Neural Layer que tenga el número de conexiones que pertenezcan al vector topology en la posición 1.
y se regresa el valor NN. De esta manera se ha creado la estructura de datos que soporta la red neuronal. Ahora, continuando, para entrenar a la red neuronal hay que considerar tres elementos importantes. El primero es un paso hacia adelante, es decir, se va a mostrar un tipo de datos de entrada, uno de salida. La red neuronal se procesa hacia adelante por todas sus capas, todas sus neuronas, ejecutando cada una de las sumas ponderadas y la activation function hasta dar un valor. Ahora, después de eso, al tener un resultado, se compara con el vector y real o esperado, se compara la función de coste y es la que genera el error, ya que a partir de la diferencia se genera un error. Para hacer la propagación, es decir, el backpropagation, se debe de calcular las derivadas parciales que nos va a dar la información necesaria para que se aplique el algoritmo del descenso del gradiente, el cual se encarga de optimizar la función de coste y así entrenar a la red. Entonces, se crea la red neuronal Neural Net con la misma topología que ya se definió y la activation function. L2cost respecto del error cuadrático medio con función anónima para dos valores de y predicha y y real, se calcula la diferencia de cuánto difiere un valor del otro, lo que ya expliqué, y se calcula, esto nos da el error cuadrático medio. De la misma manera se incluye la derivada de la función porque se va a ocupar posteriormente. Ahora se define la función train, en la que se le pasan los parámetros de la red neuronal, la neural net, los datos de salida x, y, la función de coste y el learning rate, en donde se le da un valor de 0,5. Recordemos que el learning rate es el factor por el que se multiplica el gradiente y permite determinar en qué grado se va actualizando los parámetros con base en la información que proporciona el gradiente. Es por eso que se debe de definir un buen valor del learning rate. Y para train igual a true, básicamente se está activando para que se realice todo o se ejecute todo el código posterior. Si no se realizara de esa manera, solo se estaría realizando una predicción y solo se va a ejecutar la parte de aquí arriba del código. Entonces, para el forward pass se toma el vector de entrada y se pasa capa por capa ejecutando las operaciones que se realizan en cada neurona. La suma ponderada, el valor de entrada de x por w, más el parámetro de bias, y se pasa por la activation function. ¿Ok? Donde z es la suma ponderada y x se le pasa a z y es la salida de la capa 1. Todo esto se pone dentro de un ciclo for para realizarlo por todas las capas. Entonces, el out append es en la salida y se le dan los valores de la suma ponderada y la activación. De esta manera ya se ha creado el primer paso, el forward pass, paso hacia adelante. Ahora, para ir hacia atrás, se debe aplicar el algoritmo del backpropagation. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el backward pass es realizar las fórmulas para las derivadas parciales, para aplicar el algoritmo del gradient descent, que son las derivadas parciales de W y las de B, respecto al coste. Entonces se va a propagar el error de la red hacia atrás, calculando deltas. Por eso está definiendo deltas, el ciclo for y los tamaños de las salidas por cada capa. ¿Okay? Entonces esta es la fórmula para calcular delta 0. Y para calcular
Las deltas posteriores se utiliza esta otra fórmula y de esa manera se implementa el backpropagation. Para el gradient descent vamos a ir actualizando los parámetros en función de los vectores gradiente cuando vamos haciendo el recorrido hacia atrás. Entonces, a las deltas se le debe de restar el valor en donde nos encontremos. Aquí se le está restando. Esta tiene la forma de 500,1 y si se toma la media de deltas del último valor que se ha ido insertando. Axis en el eje es 0, número de elementos, y keep dims igual a true para mantener las dimensiones de la estructura. Ahora, con estas partes se calcula la derivada de la capa usando el error. La delta se multiplica por la activación de la capa anterior, L-1, donde los índices es 1, el de la capa anterior. Y de esa manera se está calculando el descenso del gradiente. Y es decir, que se está optimizando el coste en función del parámetro de vallas y con el parámetro W. Se regresa el valor en la salida -1, 1, que es el de la última capa y el del índice. Ya para la última parte del código se tiene esta otra red neuronal en la que se utiliza ya la topología ya diseñada que se ha diseñado y la sigmoide. Entonces definimos un vector vacío donde se guardarán los diferentes costes según se vaya entrenando a la red. Los valores son respecto del tiempo, hay que tener eso en cuenta. Ahora lo que se va a hacer es iterar muchas veces, en este caso 2500, mientras se llama la función train que se había definido en la parte de aquí. Y cada 25 iteraciones se calcula el coste y se añade al vector. Aquí básicamente nada más se está creando lo que es la matriz o malla de 50 por 50, donde esa es la resolución de la malla. Y se realiza la predicción. Por eso estamos poniendo aquí train igual a false de la red neuronal. Básicamente para la última parte del código ya nada más se genera la visualización en color azul y rojo, que es lo que estamos definiendo. Y esta última parte del código básicamente lo que hace es borrar el contenido para volver a visualizarlo y se vea de una manera buena o adecuada. Entonces vamos a correr todo para que no haya fallas. Ahí, importamos las librerías, el dataset, vemos que no hay errores, la clase de la capa de la red, las funciones de activación, el diseño de la red neuronal, el entrenamiento de la red y vamos a probar entonces lo que es la red neuronal. Vemos cómo se está adecuando para que los puntos queden separados por la función o de manera en la que la sigmoide se aplique para estos puntos que ya hemos asignado. Vemos cómo poco a poco el error va disminuyendo, si lo podemos visualizar, y poco a poco se va separando lo que es el color azul del rojo. Vamos, ahí ya se ve un poquito más claro y ahí ya lo tendríamos hecho. Entonces de esta manera se va iterando una tras otra
haciendo que la red pues vaya aprendiendo, y de esta manera conseguimos simular nuestra red neuronal. Bueno, por nuestra parte es todo. La simulación de la red neuronal y el código. Muchas gracias.